Ok. Bueno. Elena, pues- Elena. Es que ya no sé. ¿Qué pasa, Manu? ¿Sabías que en ESMAScript 7 ya tenemos operador de potencias? Esta no. A ver, Manu. Dime. ¿Qué? ¿Lo sabías? Sí, claro que lo sé porque yo también programo en JavaScript, ¿vale? Bueno, vamos a dar paso ahora a Héctor Moreno García con su charla Muerte a las librerías JavaScript. Un aplauso. Muchas gracias, muy buenas a todos. ¿Qué tal la comida? ¿Todo bien, espero? Primero de todo, daros las gracias por estar aquí en esta charla y bueno, por interesaros por los eventos de JavaScript, por este tipo de charlas. Muchas gracias, de verdad. Para los que estéis un poco perdidos, vengo a hablaros de jQuery y todas las bondades de jQuery y por qué tenéis que usarlo en vuestros proyectos, en todos y cada uno. No, la verdad es que no. Todo lo contrario, ¿vale? ¿Vale? En realidad todo lo contrario, ¿vale? La gente que me conoce sabe que soy un pacífico, ¿no? y una persona tranquila. Así que, bueno, he decidido llamar a mi charla Muerte a las librerías JS, así empezando haciendo amigos. Entonces, ¿por qué he decidido dar esta charla? Bueno, mi experiencia es que yo aprendí Full Stack cuando estuve de Erasmus. Luego vine aquí a España, estuve 2 años trabajando con Polymer y luego, pues bueno, cosas de la vida, decidí cambiar de trabajo y pasé a trabajar en otro stack completamente diferente. Empecé a trabajar con Bootstrap, jQuery y AngularJS. ¿Vale? Pasar de Polymer, un mundo nativo y totalmente sin librerías, a este otro mundo, pues bueno, el shock fue bastante fuerte. Entonces, bueno, ya que me abro y os cuento mi experiencia, me voy a abrir y voy a sincerarme con vosotros. La charla, más que muerte a las librerías JS, debería llamarse algo así como muerte a todo ese código que utiliza una librería JS cuando podría perfectamente hacer lo mismo, pero de manera nativa, ¿vale? Sin complicarse tanto la vida, porque muchas veces las librerías nos dan más problemas de los que luego solucionan. Vamos ahí. Vale, entonces, como sé que es que acabamos de comer y tal, y la gente querrá echarse la siesta, os dejo desconectar unos 5 minutillos, ¿vale? Voy a hablar un poco de una pequeña introducción así más filosófica, pero luego os quiero a tope en la parte técnica, ¿vale? He decidido empezar la charla con esta imagen porque yo creo que representa muy bien lo que os vengo a contar ahora. Y es que en los medios de comunicación, en los periódicos, en las redes sociales, todo el mundo dice, ¿no?, que vivimos en una época en la que todos vivimos conectados, que la gente de ahora, las generaciones de ahora, viven conectadas. Conectadas un poco como esta chica que vive conectada a su fuente de energía, al cargador. Y yo creo que no es así, que vivimos todo lo contrario, en una época de desconexión total. De conexión en el sentido de dependencia, no dependemos de nada. ¿Vale? Podemos acceder a nuestras aplicaciones desde donde queramos y cuando queramos. Antes yo creo que no era así. Para mí vivir conectado era esto, tener que coger el autobús, llegar a casa, encender el ordenador, irme al baño porque tardaba un montón el sistema operativo en arrancar. Cuando el sistema operativo arrancaba, pues bueno, encender la aplicación, esperar a que se arrancara la aplicación, luego esperar a que la persona con la que quería chatear se conectara y empezar entonces a chatear y empezar a usar la aplicación como tal. Ahora no, ahora las aplicaciones que usamos nos venden que son muy ágiles, que son muy rápidas, que las podemos usar en cualquier parte y que son muy friendly. ¿Vale? Tenemos un abanico enorme de aplicaciones que usamos todos los días y en comparación con esos 15 minutos que tardamos antes en usar una aplicación, ahora mismo el tiempo que tardamos entre desear usar una aplicación y usarla como tal es el tiempo que tardas en sacar el móvil del bolsillo, que son, ¿cuánto? 15 segundos versus 15 minutos. Y un poco de la web se espera lo mismo, que si estás fuera y quieres entrar en tu web de e-commerce favorita y hacer una compra, la puedes hacer perfectamente desde una web, no desde una aplicación. Lo mismo si quieres entrar en una red social, pues también puedes hacerlo desde la web. Entonces la web compite con todas estas aplicaciones móviles nativas. Un poco la evolución de la web viene muy bien representada en Evolution of the Web, ¿vale?, que es una página web, vale la redundancia, y se puede acceder a través de este hipervínculo, de esta URL o de este link. ¿Vale? Vais pillando un poco por dónde voy, ¿no?, la evolución que ha habido en la web durante estos últimos años. Si accedemos a esta web, bueno, tiene una pequeña introducción que te cuentan un poco de qué va la peli. Y tenemos una infografía donde el eje X son los años y el eje Y pues tienes los distintos navegadores. Y todas esas líneas son las tecnologías que han ido apareciendo a lo largo del tiempo. Vemos que al final, los 2 últimos años de esa gráfica, pues se enrevesa todo un montón y hay un montón de tecnologías. Bien, no sé si lo veis, pero el último año de esa gráfica es 2012, ¿vale? No está actualizada. Es de hace 6 años.
Ya os avanzo yo que la gráfica, si continúa hasta 2018, ese nudo no se desata, ese nudo va todavía peor. Hay todavía más tecnologías entre medias. Entonces, a lo largo de esta evolución de la web, han tomado partido distintos jugadores, ¿vale? Y eso es un poco vamos a hablar de ello ahora. Principalmente frameworks y librerías, ¿vale? Que son dos conceptos aparte. Para los que no sepáis la diferencia, es muy sencilla. La diferencia entre un framework y una librería es dónde se coloca vuestro código. Si decide pasar. ¿Vale? Un framework utiliza vuestro código y vuestro código utiliza una librería, ¿vale? Ese es un poco el flujo, lo que diferencia una cosa de la otra. Muchas veces los frameworks también pueden usar su código como si fueran librerías. Entonces, por eso hay veces que el concepto es confuso y se confunde entre framework y librería. Bien, una librería. Yo las librerías las veo como mesas de mezclas, ¿vale? Me imagino que los programadores somos como compositores, ¿no? Y una librería pues, son todo ese conjunto de botones que tenemos ahí. Igual que un compositor, pues para componer una pieza o tocar una pieza en directo, tiene que tocar ciertos botones, cambiar el audio, el sonido. De cierta manera, pues nosotros con el código hacemos lo mismo. Tenemos ciertos botones que nos permiten hacer ciertas cosas en particular. ¿Qué pasa? Que se ve muy bien en esta imagen que el compositor tiene un montón de botones y un montón de teclas. Y lo mismo pasa con las librerías, que normalmente no usamos el 100% de la librería, igual que el compositor no usa el 100% de su mesa de mezclas. Siempre que hablo de las librerías me acuerdo de una anécdota de la universidad. Recuerdo que en programación 1 nos pusieron un ejercicio, estábamos aprendiendo a programar, claro, y nos enseñaron los bucles. Entonces un ejercicio muy normalito era hallar la suma de una lista de números, ¿vale? Y eso se resolvía fácilmente con un bucle for, ¿vale? Como el que tenemos aquí. ¿Qué pasa? Que en la universidad venía gente de formación profesional. Entonces esta gente ya tenía varios años de experiencia en el desarrollo y su forma de resolver el problema era diferente. Ellos resolvían el problema de la siguiente manera. Math.sum. Muchas menos líneas, mucho más sencillo, mucho más semántico. Una solución a priori mejor. ¿Qué pasa? Que esta gente suspendió programación 1. Porque el bucle for te vale para todo. Math.sum solo te vale para sumar. Con los bucles eres capaz de hacer lo que tú quieras. De sumatorios, factoriales, lo que quieras. Eso es un ejemplo bastante básico, ¿no? De sumatorio, pero un problema que nos encontramos los desarrolladores front más a menudo es el tema del manejo de fechas. Normalmente cuando queremos presentar una fecha en el frontal, pues, bueno, pues puedes utilizar distintas librerías para eso. Un grupo de gente pues, desarrolló la librería DateJS, que pesa la versión minificada 25K y la versión pues, entera es 1,5 MB. Y esta librería te sirve para gestionar fechas. ¿Qué pasa? Que hubo otro conjunto de gente que desarrolló otra librería para hacer lo mismo, MomentJS, que pesa un poquito menos, tanto la versión minificada como la completa. Pero es que si fueran dos grupos de personas solo, sería suficiente. Pero es que otro grupo de personas desarrolló lo mismo, desarrolló una forma de gestionar las fechas en front, que es con la librería VanillaJS. VanillaJS es una broma, no es una librería como tal, ¿vale? Es el mundo nativo. El dispositivo ya de por sí tiene un conjunto de utilidades que te sirve para manejar fechas. Puedes sumar fechas, puedes mostrar fechas, hacer lo que quieras con las fechas. Y pesa 0 bits, porque viene en el programa en el que estás usando, en el navegador. Bueno, entonces, otra de las cosas malas que tiene la librería, aparte de que no usamos el 100% de la librería, es que pesan tamaño. Y eso es un coste que el usuario tiene que descargarse. Entonces, si tu usuario está en casa o en un sitio con una cobertura muy buena, pues no le importará bajarse 1,5 MB de librería. Pero si está en África de vacaciones y quiere ver el tiempo en España, pues cada kilobytes que se baje va a ser un coste y le va a doler. Entonces, eso también es importante a la hora de elegir entre una librería u otra. Los frameworks. Yo me imagino los frameworks como mesas de trabajo. Al final tienes un conjunto de herramientas, pero son muy específicas y muy concretas. En una mesa de trabajo pues, tendrás una sierra para serrar madera, un martillo para clavar clavos y unos alicates pues, para cortar alambres. Y tu código tiene que ser el objeto concreto. No puedes usar una sierra para cortar alambres ni un alicate para cortar madera. Entonces es un poco la diferencia, que nuestro código se adapta a estas herramientas. Por ejemplo, si un framework tiene unas herramientas de enrutado, pues evidentemente el código tendrá que tener una forma diferente a un código que sirva para otra cosa. Ahora bien, si me dices, ¿qué es lo primero que se te ocurre cuando hablas de frameworks? Pues lo primero que pienso es esto. Es una batalla encarnizada, donde cada framework quiere coger un pedazo del pastel de las aplicaciones de la gente. Todo el mundo quiere que use su framework para desarrollar una aplicación. Y tenemos un conjunto enorme de frameworks, ¿vale? Pues he puesto un montón, Knockout, Angular, React, Vue, pues conocéis un montón. Y aparte de las librerías y de los frameworks, pues tenemos el mundo nativo,
¿vale? El mundo nativo es lo que viene ya en el dispositivo y se denomina nativo, yo creo que es porque ese código está ahí antes que ningún otro código, antes que tu código, antes que el código de terceras partes. Ese código está ahí, ¿vale? Y está ahí para que lo uséis. Y no tiene sentido que os descarguéis otro código para hacer lo mismo. En este sentido, el código de frameworks y de librerías y el vuestro propio son invasores, ¿vale? sobre el mundo nativo. Y es que, como decía, la web ha evolucionado mucho, ¿vale? Ya no vivimos en ese mundo de webs con bordes cuadrados y demás. La tecnología ha evolucionado un montón. Tened en cuenta que la primera web app como tal que se considera es Gmail, que salió en 2004 y ha pasado mucho tiempo ya desde 2004. Fijaos, para que os hagáis una idea, hace unas semanas Google presentó su Project Stream, que se llama, que lo que quieren conseguir es hacer streaming de videojuegos en directo sobre navegadores. Es decir, que tú en tu casa, en el Chrome, puedas jugar a un juego AAA a 1080p, 60 frames por segundo. Y lo han conseguido. En YouTube tienen un vídeo en el que sale el Assassin's Creed corriendo en un Chrome. Y es un poco pues, para que os hagáis una idea de cómo hemos evolucionado de esas webs antiguas y rudimentarias a donde vivimos ahora. Entonces, ya una parte un poco más técnica, hay muchas APIs nativas bastante chulas y eso es lo que os vengo a contar ahora para que no solo os quedéis con la idea de que hay que matar la librería, sino que también os sirva para el futuro. Entonces, os voy a contar un montón de APIs. La intención no es que os las aprendáis todas ni que luego vayáis a la documentación de todas, sino bueno, que os inspire, ¿no? que encienda una pequeña llama y que, bueno, pues que veáis alguna API y digáis, joder, pues esto lo puedo usar para mi proyecto que tengo en marcha o podría hacer un proyecto chulo con esta API. Vamos allá. La primera es Performance API, ¿vale? Esta API luego tiene 4 APIs por debajo, que es la Performance Timeline API, que te permite poner breakpoints en ciertas animaciones, por ejemplo, para ver cómo de rápido o lento va. Paint Timing API, que mide el performance de los pintados en pantalla. Navigation Timing API, que te permite pues, ver el rendimiento de la página y de la navegación entre páginas. Y Resource Timing API, que te permite ver el rendimiento de la carga de recursos. Service Worker API te permite tener código JavaScript corriendo en background, ¿vale? Los Service Workers se instalan una vez que accedes a una web y ese código ya se queda entre lo que es el dispositivo. Entonces está muy bien porque, por ejemplo, uno de los usos que tiene comunes esta tecnología es que te permite ejecutar código cuando la aplicación está offline. Si ese código al final está en el dispositivo e intentas acceder a una aplicación, puedes saltar al Service Worker y decirte, oye, que estás offline, que no tienes conexión, mira, puedes hacer este tipo de cosas. Pues, por ejemplo, en el caso de un e-commerce, puedes seguir agregando cosas al carrito de la compra, pero no puedes efectuar una compra. Notifications API te permite usar las notificaciones nativas del dispositivo, ¿vale? Ya se acabó eso de tener que crear tu modal personalizada, tu burbuja, tu tal. Puedes usar las notificaciones del dispositivo. Si estás en Mac, pues usarás la notificación de Mac. Si estás en Windows, la de Windows. Si estás en Android, de iOS. Si estás en Symbian, pues utilizarás la notificación de Symbian, cualquiera que sea esa. Los WebSockets permiten hacer comunicación entre el servidor y el cliente en base a eventos, ¿vale? Está bastante chulo porque te permite tener, por ejemplo, un chat. Si tienes un cliente conectado a un servidor, pues envías un mensaje de, oye, he escrito a tal fulano, y luego el servidor puede enviar un mensaje sin que el otro fulano hable con el servidor de, oye, que te han mandado este mensaje, refréscate. Channel Messaging API se parece, pero es diferente. Lo que te permite es, por ejemplo, establecer comunicación entre distintas pestañas, lo cual está muy bien para webs, por ejemplo, en la que tengas un editor de texto, o sea, un editor de código online. Tienes en una pestaña el editor de código y en otra pestaña la preview. Entonces, puedes comunicar directamente las dos pestañas sin necesidad de pasar por un servidor entre medias, de forma más directa. Weblogs API te permite al código JavaScript reservarse ciertos logs, que se llaman, ¿vale? Es pues como reservarse mutex o semáforos en lo que estamos acostumbrados a ver como programación concurrente. Muy complicada tiene que ser vuestra aplicación, pero bueno, pues si se os ocurre un caso de uso o la necesitáis, sabed que está ahí. Push API está relacionada con los Service Workers. Lo que permite es que el servidor se comunique con un Service Worker aunque la aplicación no esté en primer plano. Como hemos dicho antes, si por ejemplo tienes el Service Worker que te avisa, oye, que estás offline, puedes agregar ítems al carrito, pero no puedes hacer la compra, mediante esta tecnología, si el usuario está, yo que sé, usando otra aplicación, le puede llegar un mensaje al Service Worker y decir, oye, que ya estás online. Y entonces te salga un mensajito, por ejemplo, con la Notifications API y te diga, oye, que ya has vuelto online, que si quieres hacer la compra de estas 4 cosas, puedes entrar y hacerlo. IndexDB API te permite tener una base de datos no SQL en el navegador.
Ya no necesitas tener un SQL aparte ni nada por el estilo. Puedes tener tu propia base de datos, ciertas limitaciones, evidentemente, pero bueno, que está ahí. Web Storage API es similar. Tienes una base de datos, pero solamente almacenas claves y valor. Sirve más para temas de cookies, configuraciones de usuario y demás. Y también se puede decir que el almacén se cierre, o sea, se vacíe cuando cierras la sesión. Si cierras el navegador, que te borre toda el web storage. Tenemos otra API muy chula, que es WebCrypto, que tiene un montón de primitivas de criptografía. ¿Vale? En el caso de que queráis hacer una aplicación de criptografía, pues bueno, esta API te permite tener desde hashear, firmar certificados, leer certificados, encriptar números, desencriptar, permite generar números aleatorios. Bueno, tiene un montón de utilidades que son bastante específicas, ¿no?, del campo, pero están bastante bien. El Intersection Observer API te permite ver un elemento, o sea, te permite observar un elemento y ver cuándo está en pantalla y qué porcentaje de él está en pantalla, que todavía es más interesante. Un caso de uso muy típico es que carga de elementos bajo demanda. Si tienes una página web muy larga y abajo tienes una imagen o un vídeo, pues en vez de cargarlo al principio, que el usuario pues no va a ver ese vídeo, a lo mejor si entra en la web y la cierra inmediatamente, no necesitas cargar ese recurso, puedes cargarlo bajo demanda cuando el usuario haga scroll y ese elemento aparezca en pantalla cuando salga un 20% o algo así. Drag and Drop API muy conocida, es de HTML5, te permite hacer drag and drop tanto dentro de la web como desde fuera, agregar archivos haciendo drop sobre el navegador. WebRTC, una API muy chula también que te permite el envío de stream de datos a través de la web, ¿vale? Sirve para, bueno, RTC de Real Time Communication, te permite hacer aplicaciones, por ejemplo, como una especie de Skype o un Hangouts. WebGL, muy chula también. Esta API se encarga de hacer el renderizado de gráficos en 2D y 3D. ¿Vale? Hay un montón de juegos que usan esta API o WebGL y la verdad es que no tienen nada que envidiar a los juegos AAA de videoconsolas. WebVR, increíblemente, la realidad virtual en la web está muy currada. Esta API está muy bien desarrollada y tiene un conjunto de utilidades alucinante. Puedes generar entornos de realidad virtual en la web y puedes, pues, con una Google Cardboard, por ejemplo, ponértelo y ver una web en realidad virtual. Pero no solo eso, sino que también te permite capturar pues la información que te viene de unas gafas. O sea, puedes ponerte la web y girar la cabeza y eso lo recibe el navegador y lo interpreta automáticamente y te sientes dentro del entorno. La Web Audio API también muy chula, muy potente. Esta es alucinante porque puedes controlar el audio de maneras increíbles. No solo eres capaz de parar y reproducir un audio, seleccionar distintas fuentes, sino que eres capaz de editar la onda, la forma de la onda y todo, hacer representaciones visuales del sonido y puedes poner, pues eso, las canciones en sentido inverso, por si quieres ver un mensaje satánico, pues también lo puedes hacer con esta API. Y por último, si todo esto no era suficiente, también está la API de WebAssembly, que lo que te permite es compilar código de otros lenguajes y ejecutarlo en JavaScript. O sea, ya no tenéis excusa. Si tenéis librerías en otros lenguajes, también las podéis usar en JavaScript. Vale, después de esta paliza que os he dado, de este listado enorme, tenía que recompensar de alguna manera, así que pues, una foto de una isla tropical. ¿Creéis que habíamos acabado? Pues no, todavía hay más. Hay otro conjunto de APIs que ya son más particulares para los dispositivos móviles, ¿vale? Por ejemplo, hay una de sensores que está muy chulo porque te permite saber la aceleración del dispositivo, la rotación, la orientación del dispositivo, la luz ambiental, luego también el sensor de proximidad y el magnetómetro, por si lo necesitáis para algo. O sea, un montón de cosas. Podéis hacer una web súper chula con los sensores de los dispositivos móviles. También está la Network Information API que te permite saber, pues, el estado de Internet, si tiene 2G, 3G, pues si está offline. Bueno, también si está offline, si tiene 2G, pues a lo mejor quieres cargar menos contenido, menos librerías, menos de eso, y si tiene una conexión muy buena, pues nada, bajarte todo Internet. Battery Status API es una API que parece que van a deprecar, desgraciadamente, que te permite saber el estado de la batería. Entonces está bien porque si el usuario tiene un 10% de batería, a lo mejor no quieres que se baje toda la web porque se le va a acabar la batería. Sin embargo, pues bueno, si ves que tiene la batería al 100%, pues puedes ahí drenar la batería entera si quieres. La API de vibración te permite hacer el dispositivo vibrar. Muy sencillo. La de Bluetooth, conectarte a dispositivos Bluetooth. La de localización, pues conocer la geolocalización de un dispositivo, pues está muy bien para el tema de I18N, pues para cambiar el idioma de la aplicación. La API de detección de formas está muy bien también porque es capaz, pues eso, de detectar formas en imágenes. Pero ya no solo en imágenes estáticas, sino también en vídeo.
O sea, hay ejemplos y hay demos de aplicaciones web que sacan en el móvil y empiezan a grabar y según graban a gente, pues le va saliendo un cuadradito de pues una persona, mujer, 30 y pico años. Y eso con una API directamente del navegador. Y otra chula es la Wave Speech API que te permite ya no solo pronunciar texto con vuestra inteligencia artificial de elección, sino también reconocer texto. O sea que si le hablas al móvil es capaz de escribirte lo que le acabas de decir. Y eso está muy bien, por ejemplo, para aplicaciones de idiomas. Si estás aprendiendo un idioma, pues puedes ahí interaccionar con la web. Ya no hay más. Entonces, por último, cosas con las que quiero que os quedéis. Hay 3 mensajes, ¿vale?, que creo que son importantes, que quiero que os quedéis de esta charla. Primero quería presentaros un gráfico de Stack Overflow Trends. ¿Vale? Stack Overflow tiene esto de trends que, bueno, pues puedes ver un gráfico de la tendencia y de la popularidad de ciertas preguntas y ciertos lenguajes en función de esas preguntas. Y vemos, esta es una gráfica donde se ven los frameworks principales y librerías principales de JavaScript. Vemos que el azul es jQuery y lo petó en 2013. Y AngularJS y Angular y React pues van un poco a la cola. Y vemos una tendencia muy clara, y es que tienen un periodo de acogida muy bueno, luego parece que se estancan y luego caen, ¿no? jQuery y AngularJS le pasa eso, Angular parece que va por ahí, y React, pues bueno, la gráfica todavía no tiene pocos datos. Pero es que si nos fijamos en las librerías minoritarias, en Vue, Meteor, Backbone, Ember, pues podemos ver más o menos lo mismo, ¿verdad? Que crecen un poquito, Polymer también, crecen un poquito y luego decaen. Vue aquí es un caso raro en la gráfica porque pega un estirón bastante fuerte y yo entiendo porque luego acabará saliendo en la otra gráfica, en la gráfica de tecnologías principales. Entonces, el primer mensaje es cuidado con el futuro, ¿vale? Los frameworks van y vienen, y igual que hace unos años nadie hablaba de React ni de Vue porque no estaban en el mercado, pues ahora todo el mundo habla y dentro de unos años todo parece indicarnos, de hecho, que probablemente desaparezcan estos lenguajes. Y eso es una cosa muy importante porque este código luego, si haces una aplicación ahora con un framework de esto, dentro de unos años alguien va a tener que mantener ese código de una librería que a lo mejor ya no existe. Entonces es una cosa importante a tener en cuenta. El segundo mensaje es que hoy en día mantenerse al día en el panorama JavaScript es muy difícil. Es muy difícil, ya hemos visto que hay un montón de tecnologías, un montón de librerías. Y ya es difícil para una persona que se dedica su jornada laboral entera, 8 horas al día, a programar código. Pues imaginaos lo que debe de ser para una persona, un product owner o un business analyst que está más metido en el negocio y que no está tan cerca de la tecnología. Para estas personas mantenerse al día de qué tecnologías hay es muy difícil. Y el problema es que en la gran mayoría de los casos son estas personas, estos perfiles, los que deciden qué tecnología usa un determinado proyecto. Entonces es posible que pues, a menudo no sea la correcta. Es un poco, siempre cuento la metáfora de... Pues, al final los desarrolladores son quienes trabajan con una tecnología, entonces es como si al panadero le dices que tiene que cortar el pan con cuchillo de carnicero. Pues no, deja al panadero elegir sus herramientas de trabajo al final día a día. El segundo mensaje entonces es cuidado con el stack, tengamos en cuenta que pues eso, por un lado que van y vienen y por otro lado que sea el adecuado. Pensemos el proyecto, qué alcance tiene, qué tecnología queremos usar, y pensemos si la tecnología es la adecuada. Sobre todo, pues, con lo que venía hablando antes, la cantidad de librerías y frameworks que queremos incluir en el proyecto, porque al final se nos puede ir de mano muy fácilmente. Y bueno, como los informáticos somos muy de acrónimos y de siglas, que tenemos que si try, que si CRIS, que si lean, que si mean, todos, pues me he tomado la libertad de inventarme uno, ¿vale? Se llama DIRNI, que es Do You Really Need It? ¿De verdad necesitas esa librería? ¿De verdad necesitas esa tecnología? O sea, párate un momento y piensa, ¿es por ahí por donde quiero ir? Y el último mensaje viene a raíz de un artículo que leí hace unas semanas que decía lo siguiente, que es que si estás empezando a aprender JavaScript, llegas a un momento ideal. Porque la verdad es que nunca ha habido mucha flexibilidad ni muchas opciones a la hora de hacer cosas chulas en el navegador. En cierta parte comparto el mensaje. Sí que es verdad que, que hay un montón de posibilidades, hemos visto un montón de APIs, un montón de cosas chulas, que quién iba a imaginar que una web podría hacer todas esas cosas. Pero hay una cosa en la que no estoy de acuerdo, que es que llegas en un buen momento. Yo me pongo en los zapatos de la gente que está aprendiendo ahora JavaScript y la verdad es que tendría miedo, porque hay una cantidad de tecnologías ahí en el mercado que no sabría por dónde empezar. ¿Qué aprendo? ¿React, que parece que lo está petando? ¿O Vue? ¿O el mundo nativo? ¿De verdad necesito aprender alguna tecnología? ¿Qué hago? ¿Cómo encaminas tu carrera profesional si estás empezando, ¿no? Entonces, el tercer mensaje es
tengamos en cuenta las personas. Tengamos en cuenta qué tecnologías aprenden y cuáles conocen ya de por sí. Yo, si me viene una persona y me pregunta ahora, pues quiero meterme en el mundillo de JavaScript, ¿qué hago? Pues aprende lo nativo, que al final te lo vas a llevar contigo allá donde vayas. Porque un escenario que se repite mucho, ¿verdad?, es que vas a una entrevista de trabajo y te preguntan, ¿qué experiencia tienes? No, pues 2 años en Angular. Pues es que aquí usamos React, así que no nos encajas. Sin embargo, si vas a una entrevista y te preguntan, ¿qué experiencia tienes? No, pues 2 años en JavaScript. ¿JavaScript? ¿Qué framework es ese? No, Vanilla, normal. Pues aquí usamos React. Pues nos encajas. Pues sí, pues vente con nosotros. Entonces es importante que nos olvidemos de tanto framework y tal y aprendamos de verdad cómo se hace la tecnología por debajo. Entonces yo soy optimista, la verdad. Yo creo que vamos por buen camino y como decía al principio, veros a todos aquí interesados por la tecnología es una visión de esperanza. Que nos paremos los pies a veces y dejemos de dar nuestro trabajo del día a día y nos interesamos por lo que estamos haciendo más allá de nuestro trabajo. La verdad es que dice mucho de esta comunidad. Entonces está bien que empujemos junto a la tecnología para que dentro de unos años pues la tecnología nos haga más fácil nuestras vidas y seamos más felices haciendo lo que hagamos, que no sea la tecnología la que nos guíe los destinos y nos fastidie nuestro día a día. Así que bueno, sorprendentemente he ido súper rápido, así que mejor para vosotros tenéis más tiempo para descansar. No lo he dicho, mi nombre es Héctor Moreno Cervera, podéis encontrarme como @ecomocerpro en Twitter, email, LinkedIn, GitHub, Instagram, donde queráis. Y nada, espero que lo hayáis pasado bien, que no se os haya hecho muy duro, que no os hayáis dormido. Y nada, como yo creo que las charlas son más que para enseñar, son para inspirar, más que pediros preguntas, yo os quería decir que formáis parte de esta charla y que si queréis añadir algo, vuestra experiencia o algo en el trabajo con librerías y frameworks, porque estoy convencido de que todos aquí trabajamos con alguna, de algún modo o de otro. Tenemos experiencia con ello anteriormente y bueno, pues estaría bien que es un pequeño debate. Un aplauso. Gracias. He visto una mano por ahí. Sí. Ya. Ronda de preguntas. Teresa tiene el... Perdón, que me ha parecido muy interesante tu charla. Gracias. Hay una cosa que quería preguntarte, porque veo que todo el mundo habla mucho de la muerte de las librerías y lo malo que es todo esto. Todo lo nativo que has dicho es cojonudo, se puede usar, pero ¿de dónde crees que viene? Lo que empuja a la industria, para mí, en mi opinión, es todos estos frameworks y librerías que hemos usado todos. Si dejamos de usar eso, ¿dónde queda todo esto? ¿Se estanca todo en las APIs? Sí. O sea, yo no puedo escribir un código mañana y proponer una API que lo empiece a usar la gente. Eso tiene un proceso muy largo. En cambio, si yo escribo una librería o lo que fuera y lo empieza a usar la gente, eso empuja al desarrollo. Entonces, ¿tú qué crees? ¿Qué pasaría si la gente dejara de usar librerías? Sí que es verdad, yo no quiero defender la muerte de las librerías a lo loco, sí que es verdad que están bien, nos hacen la vida más fácil, sí que es verdad, pues math.sum es útil. Joder. Pero también a veces abusamos un poco de ellas, que es un poco lo que venía a decir, por eso el mensaje tan hardcore. Sí que es verdad, estoy de acuerdo con lo que dices. Por ejemplo, fíjate, yo he estado trabajando 2 años con Polymer y la gente de Polymer decía eso, que ellos sacaron la librería para ver cómo la gente usaba los web components. Y luego, si el día de mañana la gente, esa forma de usar la librería se iban a inspirar en ella para hacer el estándar. Y que el objetivo era que la librería Polymer muriera y que fuera parte del dispositivo. Entonces, sí que es verdad, estoy totalmente de acuerdo contigo en que los frameworks y las librerías están ahí y dan pie luego a muchas de estas tecnologías que se convierten en cosas nativas. Con VR pasa lo mismo. Hay una librería, un framework de VR que impulsado por Firefox y pasa lo mismo. Luego esas cosas que implementan esa librería probablemente acaben formando parte del estándar y acaben estando en el navegador por defecto. Y eso está bien porque al final, si es útil y la gente lo usa, está bien que te venga por defecto en el navegador. Es decir, a mí no me importaría que Chrome.exe pesara un poquito más si trae esas APIs ya por defecto. Porque si no es un código que la gente se va a tener que estar bajando constantemente y accediendo a Internet a por ello. Vale, gracias. ¿Más preguntas? Allí. O sea, yo entiendo que el título de tu charla es un poco catchy, que has querido llamar la atención y vas por ahí, pero estoy un poco de acuerdo con el compañero. Realmente
hay librerías que son para hacer la vida más fácil. Y sí, puedes mostrar un montón de cosas que hay nativas, como IndexedDB, pero ten huevos a usar IndexedDB a pelo. Es un dolor. Por eso hay cosas como CouchDB y demás. Sí, sí, sí. Y al final yo lo veo así, que no son enemigos. No, 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 claro. El tema es que tenemos que arriesgarnos a veces para explorar el mundo nativo. Por ejemplo, pues mucha gente usa jQuery y no sabe que puede hacer lo mismo de manera nativa. Accede al DOM con jQuery y pues tienes el document selector. O sea, el query selector. Lo mismo, pues eso, para hacer componentes igual no necesitas Polymer, lo tienes de forma nativa. Y lo mismo pasa con otras muchas tecnologías. Bootstrap, para hacer estilos CSS chulos no necesitas Bootstrap. Entonces, sí que es verdad, o sea, hay librerías que tienen mucho sentido. Joder, yo uso en mi trabajo librerías y esta semana me he bajado una con una cosa que yo sabía que no iba a ser capaz de hacer nunca. Y si vas con prisas, pues todavía con más motivo. O sea, si vas con prisas tienes que entregar una cosa la semana que viene, no te lo vas a picar a mano, evidentemente. Pero sí que, pues eso, por eso lo del el acrónimo DIRNI, pues de verdad lo necesitas, de verdad no puedes dedicar un poco más de tiempo a explorar cómo funciona, tal, y quizás hacerlo de forma nativa. También pensemos en los usuarios. Pues si tu aplicación es una aplicación de desktop, que sabes que no va a ser móvil nunca y que la gente que la usa va a tener buena conexión a Internet, que va a tener unos recursos muy buenos, un ordenador tope gama, pues nada, tira de librerías y usa todo lo que quieras. Pero si los usuarios, que pasa mucho, aspiramos a hacer aplicaciones móviles muy sencillas, muy ágiles y que pesen poco y que consuman pocos recursos, y eso se consigue mejor utilizando el mundo vanilla que a través de librerías. Ok. Pero han ido allá arriba. Ya estoy por aquí. Oye, pues muchas gracias por la charla, la verdad ha sido muy interesante. Y bueno, creo que el título ha sido un poco sensacionalista, entonces quiero ponerte a prueba y me gustaría saber qué aplicaciones finales has hecho sin utilizar ninguna librería. Muy buena. Pues mira, precisamente lo que he contado al principio. Yo empezaba trabajando con Polymer y los componentes que había que hacer con Polymer eran pues vanilla totalmente, y yo vivía feliz porque claro, eran componentes chiquininos, no eran aplicaciones grandes. Y pues nada, trabajabas en el mundo vanilla muy bien. ¿Qué pasa? Que donde llegué, pues el equipo estaba acostumbrado a usar la tecnología y desgraciadamente pues tengo que vivir con ello. Pero si por mí fuera, vamos, Bootstrap lo echaba fuera, jQuery me lo quitaba de encima y Angular no, fíjate. Angular sí que es muy útil. Oye, hay que reconocerlo, que la gente trabaja para algo y que las librerías están bien. Pero pues eso, o sea, hay tecnologías que tienen más y menos sentido y pues, sobre todo eso, parémonos a pensar que si es de verdad lo que necesitamos. Hola, buenas. A mí sí que me gustó tu charla y tengo una pregunta con respecto a la gráfica de Stack Overflow, en el que parece que jQuery va bajando en la gráfica. ¿Eso no podría interpretarse también como algo bueno en el sentido de que jQuery cada vez es mejor y por eso tiene menos problemas o dudas en Stack Overflow? Muerte a jQuery. Bien, no sé si la gráfica la gráfica representa el número de preguntas al mes o la popularidad que tienen las preguntas, pues no sé en detalle pues, qué métricas utilizan, si el número de accesos o vistas de una pregunta o el número de preguntas como tal. Si tienes razón, si es el número de preguntas, pues la gente pregunta cada vez menos de jQuery, pues tiene sentido. Pero si es el número de vistas... Gracias. ¿Más preguntas por aquí? Creo que antes había alguna. Ahí. Teresa. Levantad la mano. No tenéis piedad, ¿eh? Está bien, está bien. Hola, buenas. Mira, a mí siempre me ha llamado, imagino que a todos, mucho la atención eso de que el típico comercial que vende la aplicación ahora más puntera, porque es que ahora he oído mucho hablar de React, por ejemplo. Bueno, pues me lo vas a hacer en React, quieras o no. ¿Y cómo le dices tú a ese tío que además ha vendido unos tiempos de desarrollo que además son imposibles porque no tiene ni idea?
¿Cómo le dices a ese tío? No quiero utilizar React, sino quiero utilizar JavaScript nativo. Dices, coño, eso es lo de siempre y tal. Sí. Ese es el gran punto, en plan, decir a los superiores que no merece la pena. Claro. Sí que es verdad que se vende muy bien eso de, no, soy tal consultora y trabajo con las últimas tecnologías del mercado, con React, con Vue y tal, son palabras que pues, al otro le suenan a chino y dice, pues este sabe lo que hace. A ver, si tienes la suerte de participar en el proyecto antes, o sea, de entrar en el proyecto antes de que empiece y poder elegir la tecnología, pues estaría bien decirlo. Si ya ha empezado el proyecto, pues ahí no te queda nada más que apoyarte en tus compañeros e intentar forzar la máquina, que yo por eso venía aquí a dar la charla, porque yo es una opinión que tengo yo y seguro que comparto con mucha gente, pero quería ver si tenía aceptación y meterlo en la cabeza que, pues como todos los derechos que hemos conseguido al final, si esto es una cosa que ponemos en común, tanto desarrolladores como jefes, como perfiles de dirección, pues joder, al final acabaremos siendo capaces de mover la tecnología y hacer lo que queramos. Cuestión de presión de grupo. Si te sirve de consuelo, donde estoy trabajando yo ahora es eso. Estoy intentando quitar las librerías y frameworks que no necesitamos y me está costando un montón, evidentemente. Así que si tengo compañeros de trabajo viendo esta charla, por favor, ayudadme. Hola. Mata las librerías, pero a Messenger no, ¿eh? No lo toco. Messenger... Ese ya murió. Sí. Oye, ¿piensas que, bueno, y un poco en sintonía con muchos compañeros, ¿no crees que las librerías son una referencia para que la propia W3C claro. y los propios navegadores, porque al final todo lo que implementan es una inversión que ellos tienen que hacer como referencia para hacer esas implementaciones en nativo y hacernos la vida más fácil a largo plazo? Exacto, sí, lo que hablábamos, el ejemplo mismo de Polymer. Todas estas APIs seguramente muchas se hayan basado en, pues eso, en otras librerías anteriores que hacían lo mismo, porque también pues, tiene sentido, ¿no? La gente de la W3C pues, tiene las miradas, o sea, no puede ver el panorama entero, no puede saber cómo los desarrolladores van a usar cierta tecnología y pues está bien experimentar con las librerías y usarlas, pero pues eso, no nos quedemos simplemente en pues desarrollo tal librería y tienes esta librería para hacer VR, sino pues eso, está bien que la W3C pues abrace esas librerías y las acabe implementando de forma nativa. Entonces, tienes razón, no matemos todas las librerías, pero bueno, que sí que al final hay muchas que se pueden acabar desapareciendo a favor de pues meterlas directamente en el ejecutable del navegador. También no lo hemos hablado, pero muchas de estas APIs no son soportadas por todos los navegadores. También tengamos cuidado con eso, que es otro punto importante. Si tu cliente final va a trabajar con Internet Explorer, pues ojo con las APIs que usas porque probablemente muchas no tengan soporte. O ninguna, como dicen por ahí, exacto. Entonces, pues bueno, a veces está bien por lo menos pues, tener que las librerías tienen sus polyfills, ¿no? Y pueden funcionar en otros navegadores. Y esos polyfills, que son como pequeñas librerías, si lo quieres llamar así, pues te permiten tener funcionalidades nativas en navegadores que no tienen soporte para ello actualmente. Hola, buenas, por aquí. ¿Vale? Mira, te quería contar una de las partes que me pasó a mí, además justamente con esto de JavaScript nativo. Al principio cuando empecé a trabajar con Angular la 1. No me acuerdo, una de ellas. Me corrió un servicio increíble que hacía una serie de cosas y luego al cabo de más o menos un año así me vi que me salió Polymer. Y dije, ostras, ahora no puedo utilizar todo el servicio que tenía en Angular. O a lo mejor sí podía, pero tenía que hacer una cosa de series enrevesadas. Entonces, ¿qué pasó? Que dije, bueno, voy a crearlo en JavaScript nativo, Manila JS por acá era la 5.1, y entonces de ahí me vale para los dos. Estupendo, porque al final había diferentes equipos trabajando con esas diferentes tecnologías y el servicio manteníamos solo uno. Luego, al final, eso llegó a coger una complejidad que al final lo que hacíamos era exponer nuestro propio JavaScript nativo como si fuera un API. Entonces, una y no más. No sé si a ti te ha pasado o si tienes alguna idea cuando vayas a hacer esto, de si a lo mejor algo que vayas a compartir entre diferentes servicios, que realmente sí que sea útil en JS y que llevado a la realidad pues tenga más sentido que sea al final una aplicación, o sea, un cachito de JavaScript para solamente una aplicación o para varias. Claro, depende mucho del uso de ese JavaScript. Si va a ser un JavaScript que va a servir para todo el mundo, pues tiene sentido hacerlo nativo. Si va a ser solo para vuestro proyecto o para vuestro trabajo, pues podéis exponer una pequeña API, una pequeña librería para vosotros mismos. Eso está muy bien. De hecho, muchos frameworks permiten eso. Pues con Angular también puedes hacer directivas, servicios, controladores, cosas reutilizables de código dentro de la aplicación, pero no dejan de ser al final ad hoc de tu aplicación y a lo mejor no tiene mucho sentido más allá. Pero sí que está bien tener un conjunto de utilidades pues, genéricas, con operaciones muy frecuentes, pues como quien tiene una función y la llama constantemente. Pues,
Eso sí que está bien. ¿Qué pasa? Que como lo que comentaba al principio con lo de la mesa de mezclas, que hay veces que hacemos APIs, o sea, que hay APIs muy complejas con una cantidad de utilidades enorme y no usamos ni un 10% de ellas. Joder, el DateJS, puedes hacer unas virguerías con las fechas alucinantes y a lo mejor solo quieres enseñar una única fecha o un contador indirecto de qué hora es. Entonces, pues tengamos en cuenta que las librerías tengan cosas útiles y si no, pues nos bajemos solamente lo que vamos a usar de la librería para no engorronar al usuario con código que no va a usar. Porque luego ese código falla y tenemos problemas. Buenas. La charla en general ha estado bien. Hay algunos puntos que creo que podrías haber entrado más en detalle. Sí. Yo quizás creo que el problema general que hoy en día en la escena JavaScript no es tanto las librerías, sino el hecho de que todos hacemos push más que por mejorar lo existente, por ser el rey de lo que existe actual. O sea, por ser el rey de mi propia librería. Me hago un fork, la mejoro y ya está. Sí. En vez de abrir una APR y mejorarla, ¿no? Quizás si Angular se hubiese aplicado un modelo Virtual DOM dentro del Angular 1, no hubiese existido jamás React, pero Angular hubiese sido mucho más fuerte. Y yo no he programado nunca en Angular, pero hablo, por ejemplo, en Ember pasó algo parecido. Entonces, quizás la charla tendría que haber ido más por ahí. Me gustaría saber tu opinión respecto a este tema. ¿Qué opinas tú de la escena actual, de que cada uno tira para un lado? Somos muy poco solidarios en este aspecto. No hay mucha comunidad, pero mucho postureo también, un poco igual en este tema. Exacto, hay mucha comunidad de cada uno de los frameworks, ¿no? Está la comunidad React, la comunidad Vue y a veces no comparten ideas entre ellos o son muy... También tiene sentido, ¿no? Porque si nuestro día a día trabajamos con un framework, pues nos da igual lo que haga la competencia, lo que hagan los demás. Nosotros ya bastantes problemas tenemos con nuestro framework como para que nos interese el framework del vecino. Entonces, sí que es verdad que podríamos ahí en ese sentido hacer un esfuerzo más todos por a rejuntar el hombro y usar todos una misma fuente de código. La verdad es que sería ideal tener un framework que lo hiciera todo, desgraciadamente no es así. Y ya vemos que, pues eso, por eso existen tantos frameworks, porque al final cada uno tira para su lado y uno tiene Virtual DOM, otro no, otro tiene mejor performance en no sé qué cosa, otro sirve para renderizar tal. Cada uno tira para su lado. También tiene sentido porque es la naturaleza de los proyectos. La programación web, por suerte o por desgracia, es que puedes hacer cualquier cosa y al final, pues depende de tu objetivo, pues vas a querer tener unas cosas u otras. Entonces, pues sí, estaría bien tener una única herramienta, no tener tanto panorama de tantas tecnologías, pero pues eso, también tiene sus cosas buenas, si lo quieres ver así. ¿Más preguntas? Ya sí se han dormido todos, ya, definitivamente. Pues nada, en 15 minutos comienza la siguiente charla. Tenemos un descansito. Muchas gracias.